exagerada. ¿Por qué se hace de manera exagerada? Para llamar la atención, ¿verdad? También hay poesía en la Biblia. Entonces nosotros de una manera literal tenemos que ver la Escritura. ¿Por qué les digo esto? Porque hay quienes interpretan las Escrituras de una forma alegórica. ¿Qué significa eso? Que los pasajes de la Escritura los espiritualizan. Si la Escritura dice silla, ¿qué es? Silla. Si la Escritura dice noche, ¿qué es? Noche. Si dice día y noche, o la mañana y el atardecer, es mañana y es atardecer. Solo cuando hay lenguaje figurado, por ejemplo, aparece mucho en los profetas el día de Jehová. ¿Se refiere a un día o a un periodo de tiempo? Se refiere a un periodo de tiempo y tenemos que leer lo que dice el contexto y tenemos que leer todos los pasajes donde habla acerca del día de Jehová para que sepamos todo lo que involucra el día de Jehová. También existe el día de Cristo. ¿En qué consiste el día de Cristo? ¿Es lo mismo que el día de Jehová o son diferentes? Son diferentes. No se me asusten, vamos a llegar hasta allá, hermanos. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención, hermanos? Que conozcamos bien las Escrituras. Esa es la idea. Y por eso vamos a ir de una forma no tan rápida, pero sí con la velocidad necesaria para que vayamos comprendiendo. Así es que cuando yo les diga, hermanos, algún comentario, alguna pregunta, aprovechen ese tiempo para que enriquezcamos. Porque yo llevo un guión, ¿no? Pero puede ser que me estoy brincando algo. Para mí es importante. Pero si hay algo que tú quieres expresar o saber también, con todo gusto, hermanos. ¿De acuerdo? Ok. Bien. Nos quedamos, hermanos, en que David, que era un gran músico, un gran poeta, pero también además de ser rey, fíjese cuántas capacidades Dios le dio, que dentro de una de ellas también fue profeta. Y fue el único que pude darse cuenta, por lo que escribe en el Salmo 22 y en el Salmo 69, que el Mesías, el Cristo, iban a ser horadadas sus manos y que no iban a romper hueso de su cuerpo. Además, también él dijo acerca de Jesucristo: no permitirás que mi alma ¿qué? Se quede ¿dónde? En el Hades, ni que él, su cuerpo, experimentara ¿qué? Descomposición, corrupción. Entonces David ya estaba hablando acerca de que el Cristo iba a ser muerto, pero que se iba a levantar dentro de los muertos. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pedro nos los explica en Hechos capítulo 2, a partir del versículo 25 al 36. Por eso están ahí esos pasajes. Ahí Pedro, cuando viene el Espíritu Santo de Dios, que es una promesa también, de parte de nuestro Señor Jesucristo, que vendría el día cuando serían bautizados, hermanos. Ahí es el bautismo del Espíritu Santo, lo vamos a explicar más adelante. Y ciertamente estaban en una fiesta en el día de Pentecostés, en la fiesta de las semanas, cuando son las primicias de los primeros granos, de la primera cosecha. Entonces, en esa fiesta es cuando viene el Espíritu Santo, 50 días después de que fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, siguiendo las líneas de las fiestas del Señor. No son fiestas judías. Si vas a Levítico 23, empieza diciendo las fiestas de Jehová. Esto es importante y es interesante.
Porque cuando decimos las fiestas judías, lo relacionamos solo con los judíos. Un dato interesante que se me viene ahorita a mi mente. Las fiestas de Jehová, la Pascua. Como iglesia, hermanos, en un sentido, ¿celebramos la Pascua? ¿Sí o no? Porque Cristo es nuestra Pascua, el Cordero. Y cada vez que nos reunimos en la Santa Cena, estamos haciendo la memoria o recordar de que fuimos rescatados de nuestra vieja manera de vivir. ¿Por qué? Porque son las fiestas ¿de quién? De Jehová, no de los judíos. Ok, porque nos las quieren robar. Bien, entonces Pedro explica y dice, ¿David hablaba acerca de él mismo? No, ¿por qué? Porque su cuerpo está aquí, en el panteón municipal. No, no es cierto, hermano, es para que comprendamos. ¿Ah? Aquí está, no, al rato vayan a salir diciendo, no, el hermano dice que David está sepultado en nuestro país, ¿sí? Pero Pedro estaba ahí en la tierra, ¿verdad? En Jerusalén, y dijo, ahí está el cuerpo de David en el panteón municipal. Y como está su cuerpo, entonces no habla de él. ¿De quién habla? De uno de su linaje, de uno que iba a morir y que al tercer día se iba a levantar de entre los muertos. ¿Y quién es ese descendiente de David? Jesús el Rey. ¿Cobra sentido? Y lo explica entonces Pedro. Así es que, hermanos, en el Antiguo Testamento se hablaba acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Otro ejemplo, Daniel. Cuando se le da la profecía de las 70 semanas, dice que van a pasar 62 semanas más 9 semanas. También lo tenemos que ver algún día, hermanos, porque es bien importante. Entonces van 69 semanas. Y dice que a las 69 semanas, Daniel 9:27, dice que se le quitaría la vida al Mesías y que él moriría, dice, mas no por sí. Porque iba a morir en favor de otros, en favor de un pueblo. Y eso se le da a conocer a Daniel. Otro profeta, Isaías 53. Nos los explica otra vez Felipe cuando el etíope viene, ¿verdad?, en su carruaje y le pregunta. ¿Recuerdan que el Espíritu Santo lo llevó? Ya estaban los carros de fuego. Entonces le pregunta, oye, ¿de quién habla esto? ¿A quién se refiere? Y empezando desde esa escritura, Felipe le empezó a explicar que hablaba acerca del Mesías sufriente. Ahora, entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Ya hemos dicho que Mateo, por ejemplo, los primeros capítulos pertenecen al antiguo pacto. El nuevo pacto ya vimos que empieza después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para rematar esto, Zacarías 9:9 y vamos a Mateo 21:5. Véanlo en su Biblia. Mateo 21:5. Porque recuerden que los judíos, ellos tenían en su mente que el Mesías venía para hacerse rey. Es decir, en la mente judía no cabía la idea o el pensamiento de que el Cristo iba a ser muerto y mucho menos en una cruz bajo el Imperio Romano. Ese era el pensamiento judío. Entonces, Zacarías 9:9 en el Antiguo Testamento dice que él entraría montado ¿en qué? ¿En un caballo blanco? ¿En un qué?
en un burrito, en un hijo de asna, en un pollino, un burrito. Y miren cómo en Mateo explica esto en 21, en su capítulo 21, versículo, dijimos, 5. Bueno, el 4, vamos a leer el contexto. Dice, todo esto aconteció, lo que estaba sucediendo ahí en el pasaje, todo esto aconteció para que se cumpliese, es un cumplimiento, lo dicho por ¿quién? ¿Cuál profeta? Zacarías, cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso. ¿Cómo viene? Manso. Y sentado sobre una, ¿qué? Asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Esto de qué nos habla? De sencillez, de humildad. No vino como un gran emperador, o no hizo su entrada como un gran emperador en un grandísimo caballo blanco, como será más adelante. Entonces vino en humildad, y es algo que no cabía dentro de la mente judía. ¿Sí? Entonces, sí hablaba de la humillación, de la humildad, de la mansedumbre, y aun que iba a dar su muerte el Cristo, el Rey, sí. Pero justo acabamos de cantar, abre mis ojos, oh Cristo. ¿Por qué? Porque ellos, viendo, no contemplaron nada, y escuchando, oyendo, no oyeron nada. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a la siguiente. Entonces, para reforzar, ellos esperaban, ¿verdad? Que a partir de Abraham se llama un pueblo, Abraham, ¿verdad? Entonces Moisés viene y le da las leyes a ese pueblo. Y por aquí vamos a poner la cruz. Ok. Pero esto para ellos no lo contemplaban. Entonces, el pueblo judío o los judíos esperaban un ¿qué? Un rey. Por eso en Mateo 24 le preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esa fue la gran pregunta. Fue la gran pregunta en Hechos capítulo 1. Lo mismo. Y Jesús les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos, cuando estas cosas van a suceder. Ahora, ¿por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto? Porque justo aquí, hermanos, en el rechazamiento del Cristo como Mesías, se abre la puerta para que los gentiles vengan a la fe y juntamente con los judíos también vengan a la fe y se forme un nuevo pueblo, que son los creyentes, los cristianos o la iglesia. Y ese es el tema que nos interesa en este resto del mes de enero. Ok, miren, algunos, porque a veces decimos, no, es que sí, lo rechazaron, pero ¿cómo fue, hermanos? ¿Cómo se dio? Bien, y es algo que a mí me costó un poquito de trabajo poder entenderlo. Lucas 19:14 y más antes de Lucas, Juan 1:12, la escritura o Juan escribe que a lo suyo vino, y los suyos, ¿qué pasó? No, ¿quiénes son los suyos? ¿Los gentiles? ¿Quiénes? Los judíos. ¿Por qué dice a los suyos? Porque Él escogió, hermanos, a Abraham, y dice acerca de Israel que en Abraham tendría un pueblo, pero acerca de la ¿qué? Esto también es importante, hermanos. Hay cosas que ya sabemos, pero debemos aquilatarlas, porque esas nos abren los ojos para las cosas que vienen después. Entonces son bases.
Es como ir al kindergarten, aprendes a pintar, ¿verdad? Y a no salirte de la rayita para que después cuando hagas tareas y trabajos en la primaria, hagas una buena presentación de lo que se te deja. Así es aquí, hermanos. Las cosas que sabemos, entonces debemos ubicarlas en su correcto lugar para que después nos ayuden. ¿Por qué? Porque los judíos no es el que viene simplemente de Abraham por ser hijo, sino en la promesa. ¿Y quién fue el hijo de la promesa? Significa risa. Isaac. Y de Isaac vino Jacob, y a Jacob se le cambió el nombre por Israel. Él tuvo varios hijos, entre ellos 12 hijos varones, y de esos 12 se formaron grandes pueblos que son las 12 tribus de Israel. Les recuerdo que esos fueron llevados como 72 personas a Egipto y salieron 2,5 millones. Algunos dicen que entre 2 a 3 millones, lo dejamos en 2,5. Salieron 2,5 millones. Y ese era los israelitas o los judíos. Cuando regresaron de la cautividad babilónica, ya lo comentamos, se les llamó judíos, por eso los llamamos judíos. Ok. Entonces, estos esperaban a su rey, pero a los suyos vino, a lo suyo, y los suyos no le recibieron. Lucas 19:14 habla acerca de una parábola, pero dice, no queremos que este reine sobre vosotros. Ok, esperamos un rey, pero si es Jesús el rey que estamos esperando, no lo queremos. Queremos uno más guapo. Con eso se van a acordar. Entonces en Mateo 21, 42, 45, específicamente dice, el reino será quitado ¿de qué? De vosotros. El Salmo 118, versículo 22, dice que este Mesías era la piedra del fundamento, pero que fue desechada ¿por quién? Por los religiosos que se sentían edificadores. Y fue desechado. Ahora, Primera de Pedro, capítulo 2, versos 6 al 7, empieza a hablar de la misma piedra angular y que fue desechada. Y que esa piedra angular para unos sirve para muerte y a otros para vida. Por eso, hermanos, o es la vida o la muerte. O es el cielo o es el infierno que va al lago de fuego. Entonces, con Dios, o 10 o 0. No hay 6. No hay 6. No hay 7. No hay más o menos. O es sí o es no. Bien, ahora, la siguiente, por favor, diapositiva. A partir de aquí, hermanos, yo quiero que vayamos a la Biblia y abran Mateo en capítulo 12. Y yo quiero llevarlos en las Escrituras para que se den cuenta cómo ahí aparece claramente el rechazamiento del Señor Jesucristo como Rey. Miren. Pero quiero que lo vean en su Biblia y la rayen y pongan ahí un billete de a 100. El de a 500 lo dan de ofrenda, el de a 100 lo dejan aquí. Capítulo. ¿Por qué digo estas cosas? Para que nos acordemos. Dijo que uno de a 500. Se van a acordar más del de a 500 que del pasaje. Pero cuando piensen en el de a 500 lo van a relacionar con el capítulo 12. En aquel tiempo empieza. ¿Están ahí? ¿O ya nos quitaron la imagen? Mateo capítulo 12, empieza el primer versículo. En aquel tiempo dice, iba Jesús por los sembrados un día de reposo. Bien, versículo 2. Viéndolo ¿quién? Los fariseos. Ok, vamos al versículo 9, nos vamos a brincar.
Pasando de allí, vino a la sinagoga ¿de quién? De ellos. ¿Quiénes ellos? Los fariseos. Muy bien, hermanos. Ahora, versículo 14. Y salidos los, ¿quiénes? Los fariseos. Miren lo que hicieron, se juntaron. ¿Pero para qué se juntaron? Dice, tuvieron consejo contra Jesús. ¿Para qué, hermanos? ¿Quiénes? Los fariseos. Muy bien. Ahora, versículo 24. Bueno, desde el 23. Dice, ya estaba afuera, ¿no? Ya habían salido y dice, y toda la gente estaba, ¿qué? Sorprendida. ¿Por qué, hermanos? Estaba sorprendida. Porque se preguntaba, ¿será este aquel hijo de David? Ya les está, sí, con todos los milagros, la forma en la que enseña, todo su carácter. ¿Será? Ya nada más le faltaba, sí es, ¿verdad? Pero ¿qué dice el siguiente versículo? Más ok, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino ¿por quién? ¿Y quién era Belcebú? Originalmente el de las moscas, ¿no? El príncipe. Ok, ¿príncipe de quién? Hermanos, todo lo que Jesús hacía, los fariseos, ¿a quién se lo atribuyeron? ¿A quién? Todas las obras que Jesús hizo, hermanos, todos los milagros, todo lo que enseñaba, todo lo que decía, que Él dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me dice que yo les diga, ese es mi mensaje. Estas cosas que yo hago, yo no las hago por mi propia cuenta, no es mi idea, es de quién. Yo vine no a servirme de ustedes, sino vine para servir a todos ustedes. Yo pongo mi vida en rescate por todos ustedes. Y todo eso, ¿a quién se lo atribuyen, hermano? ¿A quién? Si tú te das cuenta y sigues leyendo, Jesús explica que todo lo que se diga en contra de Jesús va a ser perdonado. ¿Pero en qué consiste la blasfemia? En todo lo que viene de Dios y nosotros o el ser humano se lo atribuye al diablo, ese pecado no será perdonado. Y esto fue, ¿quién lo hizo? ¿Qué grupo? ¿Quiénes eran ellos? Los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los representantes religiosos del pueblo judío. Ellos como cabezas. En versículos anteriores, si lees todo el Evangelio de Mateo, vas a encontrar que los ancianos, los sacerdotes, los fariseos, y entre ellos los saduceos y todos los más grupos pequeños, ellos estuvieron en contra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes eran los ancianos? Los que llevaban la justicia en el pueblo, los que determinaban, ¿verdad?, la sentencia para los casos de la sociedad civil. ¿Quiénes eran los sacerdotes, hermanos? Los sacrificios y los mediadores entre el pueblo y Dios y el pueblo. Y los fariseos, los conocedores de las escrituras. Todos ellos, hermanos, estuvieron en contra ¿de quién? Del Mesías. Ok, ahora, de ahí nos vamos, estamos en el 12. Ahora, versículo 38, véanlo en su Biblia. Entonces respondieron algunos de quiénes. ¿Quiénes eran los escribas? Hermanos, antes no había imprenta, todas las escrituras se hacían a mano. Y todos los libros, vamos a decir, el libro o el Antiguo Testamento se hacía a mano. Y lo hacían los escribas, los conocedores, hermanos, los teólogos. Todos ellos, y de los fariseos, versículo 38, diciendo,
Maestro, deseamos de ver de ti señal. ¿Por qué querían señal? Porque no creían. Ok, ya saben qué señal va a ser dada, ¿verdad? Ahora, los judíos demandan señal. Los griegos gentiles piden conocimiento. Ahora, quiero que veas el capítulo 13. Y eso es interesante. Otra vez, versículo 1 dice, aquel día, ¿cuál día, hermanos? Cuando fue rechazado, cuando le atribuyeron todo al diablo, ¿verdad? Le atribuyeron al diablo todo lo que Jesús hacía. Dice, y escucha esto, aquel día salió Jesús de la casa. Esto es importante. Y se sentó junto al mar y se juntó mucha gente. Y entrando, salió y entró a la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas. ¿Por qué por parábolas? Versículo 11, nos vamos a brincar, dice, él respondió y les dijo, porque a vosotros, ¿a quiénes vosotros? Según el versículo 10. El versículo 10 dice, entonces acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿A quién les estaba hablando por parábolas, hermanos? Ok, ya lo entendimos, me voy más rápido. Ahora sí, el versículo 11, él respondiendo les dijo, porque a vosotros, ¿a quiénes? A sus discípulos. A vosotros os es dado saber los qué. Misterios. ¿Qué es un misterio? Algo que no se conoce. Algo que no se conoció en el pasado, pero que ahora Jesús lo estaba revelando, lo estaba dando a conocer. ¿Pero a quiénes? A sus discípulos. ¿De qué? ¿Misterios de qué? Del reino de los cielos. Mas a ellos, ¿qué? No les es dado. Entonces más adelante en el versículo 14 dice, estamos capítulo 13, verso 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis. ¿Cobra sentido cuando decimos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios? Entonces, hermanos, aquí se quedó velado, quedó cerrado para los judíos el misterio de acerca del reino. Un día vamos a ver, porque es muy complicado entender lo del reino de los cielos. Por ahora, sabemos que hay. Entonces se abrió la puerta, hermanos, para los gentiles. Y Dios, tanto de gentiles como de judíos, hizo un pueblo nuevo, que es el que vamos a ver. Ok, con esto, hermanos, y con más y de una forma más detenida y estudiando y viendo, Mateo, nos vamos a dar cuenta de esto. Bien, vamos a la siguiente diapositiva, porque de aquí nos vamos un poquito más rápido. Bien, mencionamos acerca de Zacarías, Malaquías, que era el último profeta, que hubo 400 años de silencio, ¿verdad? Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora, Juan el Bautista empieza, arrepiéntense. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está a la vuelta de la esquina. Viene Jesús, igual, predica, el reino de los cielos está aquí a la vuelta. Ya está aquí. Manda a los discípulos a predicar y le dice, no vayan con los gentiles, vayan con las ovejas de Israel, los judíos. Y la misma predicación, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué no se consumó? Esa era la predicación, hermanos. Ya vimos que no se consuma, ¿por qué? Por el rechazo que hubo. En palabras sencillas, hermanos, y la parábola del sembrador aclara esto, el terreno no estaba listo. ¿Qué es el terreno?
Los corazones de los hombres, hermanos, de la humanidad, no estaban listos. No, por eso, hermanos, cuando Él vino, ni siquiera lo tomaron en cuenta, porque no estaban listos para que el reino estuviese establecido. Entonces Dios determina velarle los ojos y darle a conocer a un nuevo pueblo que haga los frutos o manifieste los frutos de Él. ¿Y quiénes son los que pueden manifestar los frutos de Él? Los que tienen el Espíritu Santo de Dios. Y los que tienen el Espíritu Santo de Dios son los que pueden manifestar el carácter ¿de quién? Por eso, hermanos, algunos critican que dicen el gran paréntesis. Yo no estoy diciendo que aquí hubo un paréntesis. Yo estoy, hermanos, tomando la Biblia, las Escrituras, y venir como en una línea de tiempo. Aclaro, no estoy hablando de dispensaciones, no estoy hablando de pactos, simplemente estoy hablando de las criaturas que Dios creó y de cómo ha venido el desarrollo de la historia dentro de la línea bíblica. ¿Sale? Ok, ahora, Mateo 27, 25, esto es importante. ¿Qué es lo que dice Mateo 27, 25? ¿Quiénes crucificaron a Jesús? ¿Quiénes lo crucificaron, hermano? Ok, los judíos, nada más. ¿Todo el mundo? ¿Quién es todo el mundo? ¿Quiénes estaban al frente, el gobierno de ese entonces? ¿Los romanos? ¿Quiénes más, hermano? ¿Quién? Sí, dentro de los judíos. ¿Mis qué? Como cuando venimos a la cena del Señor, ¿qué decimos? ¿Mis pecados? Entonces entra todo el mundo. Bien, entonces, pero los judíos específicamente, hermanos, esto es importante, dijeron cuando lo crucificaron, su sangre sea sobre nosotros y sobre quién. ¿Qué cosa estaban diciendo? No alcanzamos a dimensionar, hermanos. Y todo el pueblo, ¿a quién querréis? ¿A Jesús llamado el Cristo o a Barrabás? Vamos a hacer un ejercicio, ¿me ayudan? Levanten su puño. 1, 2, levántenlo, vamos a hacer un ejercicio. Y vamos a gritar, Barrabás, a Barrabás. ¿Sí? ¿Están listos? ¿Sí o no? 1, 2, 3, a Barrabás, a Barrabás. Pero como si estuviéramos ahí. Piensen en Semana Santa en vivo, a Barrabás, a Barrabás. ¿Sí? ¿Y qué dijeron? Su sangre sea y sobre. ¿Qué pasó en el año 70, hermanos? Después de Cristo. Vino la invasión de Jerusalén. Las que estaban embarazadas murieron de hambre. Los cercaron, no había comida, no había agua, empezaron a comerse entre ellos. Lea en la historia el emperador Tito. En el 70, hermanos, acabaron con la nación y los pocos que quedaron se le llama la diáspora, que tuvieron que huir a todas las naciones. Por eso hay judíos en México, por eso hay judíos en todo el mundo. La mayoría de judíos está regado desde Argentina, Estados Unidos, en todo el mundo.
y aún los han corrido de España, los han corrido de Alemania, y ha sido la historia de ese pueblo. No solamente rechazaron al Mesías, sino nosotros. Ahora, bien, Mateo más o menos fue escrito en el año 90, pero es muy incierto. Algunos dicen que en el 45, no importa el año en que fue escrito. Pero se supone que sí, después del 70 no menciona nada, ¿no? Nada más lo habla de una forma profética, ¿sí? Porque por Mateo 24 y 25. Ahora, vamos a algunas cosas interesantes. La que sigue, hermanos. Bien. De la cruz, acuérdense que de aquí, hermanos, empieza el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto. ¿Qué es un pacto? Repito, hermanos, es un convenio que se hace entre dos personas. Y normalmente el pacto se hace en personas iguales, ¿verdad? Es como la sociedad que usted hace en un negocio. Usted pone la mesa, el comal, y yo me pongo a chambear y hago la masa y las memelas. Y nos vamos con mi tía, ¿no? Ese es un convenio, ese es un pacto. Pero el pacto de Dios con nosotros es un pacto de iguales. Es un pacto interesante porque Dios pone todo. ¿Nosotros qué ponemos? Eso es abajo de cero, menos cero. ¿Sí? Ok, bueno, ahora. Es que tengo tantas cosas, hermano, pero bueno, bien. Voy a borrar esto para que. Entonces, en el nuevo pacto, en el nuevo convenio, nace un nuevo pueblo. Ya lo mencionamos, ¿verdad? Ese nuevo pueblo son los cristianos. Voy a poner la cruz hasta acá. Ahora, Daniel 9:27, hermanos, y esto es algo que algunos no aceptan, pero está incluido dentro de las Escrituras. Y específicamente la revelación le dice a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Y cuál es el pueblo de Daniel? Israel, los judíos. La Escritura dice lo que quiere decir. Y tampoco hay lenguajes ocultos como para que no los entendamos. Al contrario, Dios ha dado esto porque quiere darse a conocer. No es que nos quiera ocultar. Y es que de algunos superentendidos y sabios, solamente ellos pueden conocer. ¿O acaso la Escritura no dice que Él hace sabio al sencillo? ¿No lo acabamos de cantar? Y que a los menospreciados los levanta como príncipes de su pueblo. ¿No eso es lo que Dios quiere o nos está mintiendo? No, hermanos. Entonces, ahí está, ahí aparece, pero algunos no lo aceptan. ¿Por qué? No sé qué intereses tengan, pero bueno, yo no tengo ninguno. Ok. Dice, 70 semanas están determinadas. Ahí específicamente lo dice. Ahora, quiero que lean Jeremías 37, nada más para ver este tiempo. Porque no hay mucho tiempo, hermanos, pero 37. ¿Alguien lo tiene? Ok.
Tiempo de angustia para Jacob. Regresamos a son 62 semanas, más ¿qué? 7 semanas, 69 semanas, son semanas de años. A la semana 69 entonces se le quitará la vida al Mesías. Pero queda pendiente una semana. ¿Cuál es esa semana? La semana, hermanos, una vez que sea el rapto de la iglesia, porque la iglesia nace en Hechos 2, y eso lo vamos a ver cuando veamos el tercer grupo de cristianos con bolitas y palitos. Nace en Hechos 2 la iglesia y termina cuando Dios levante a su iglesia. Ok, una vez que suceda esto, hermanos, viene la última semana, que es tribulación y la gran tribulación. Entonces, por una semana más, la que falta, será la tribulación, hermanos. Ese día de angustia dice que, ¿cómo leyó, hermano? Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia, ¿para quién, hermanos? ¿Y quién es Jacob? Israel. Pero de ella, ¿qué? Entonces estamos hablando acerca de los judíos, hermanos. Después de ese tiempo angustioso, que es la semana 70 según Daniel, que va a ser de gran tribulación, hermanos, todo lo que dice Mateo 24 y 25 es para los judíos. El libro de Mateo fue escrito, sí, por Mateo, pensando en los judíos. ¿Qué va a pasar entonces en esta semana? ¿Por qué esta semana, hermanos? ¿Por qué el castigo? ¿Por qué la angustia? Tribulación, megatilipsis, bajo presión. ¿Por qué la presión, hermanos? Porque rechazaron al Mesías. Porque su sangre sería sobre su cabeza. Y tienen que pagar. Entonces, de la parte del pueblo judío que vive en aquel entonces, después de que la iglesia ya no va a estar, todos esos hermanos, este tiempo es de tiempo de juicio para los gentiles, para las naciones y para los judíos. Ese versículo y otros más hablan específicamente de aquel día de la ira de Dios. Y el día de Dios abarca varios eventos. ¿Qué abarca? Abarca la tribulación, abarca la segunda venida, abarca el milenio y el juicio del gran trono blanco. Ese es el día. Es un periodo de tiempo, no es un día. Entonces, Mateo 24 y 25, cuando tú lo lees, está hablando acerca de los judíos. Ahora, según Jeremías 37, habla acerca de una liberación, ¿es cierto? Imagínense, vamos a ponerle un poquito de crema a esta historia. Voy a hacer una hipérbola, ¿sí? Imagínense, hermanos, ahorita estamos aquí. Todos tenemos familiares a los que le hemos dado mal testimonio, ¿sí o no? Amén. Eso. Pero a veces buen testimonio también, ¿sí o no? Entonces, ya te vas a tu iglesia. Va a haber comida, es el cumpleaños de papá, del compadre, tu iglesia, tus hermanos. Pues, ¿qué te dan tus hermanos? ¿Te van a dar herencia? Ya no la sabemos, ¿sí? Entonces, nosotros, hermano, buscamos hacer lo bueno, ¿sí o no? Tratamos de ser honestos, ¿sí o no? De decir la verdad, de no robar, de no sacarse los clips de la oficina del trabajo, los lápices, ¿sí o no? A veces yo me traigo los tornillos en las bolsas, ¿sí? Pero imagínense, hermanos, un mundo, una ciudad sin cristianos.
temerosos de Dios, no religiosos, temerosos de Dios, que buscan hacer lo bueno. Y que de momento, por alguna razón, no están. Oye, ya van varios domingos que hay gente allá afuera y está cerrado. O ahora van a pasar, o lo contrario, oye, todos los días está abierto. ¿Por qué? Porque los que tienen las llaves, ahí están adentro, no se quieren salir. ¿Y qué hacen? Leyendo su Biblia. ¿Por qué? Porque ahora está investigando, estudiando qué pasó con los demás. O sea que sí era cierto que en un momento dado la iglesia iba a ser levantada por el Señor. Entonces, tanto gentiles, hermanos, habrán de quedar aquí gentiles como los de la nación judía, hermanos. ¿Por qué? Porque en esos tiempos angustiosos muchos van a creer. Aquí es donde va a estar uno de los grandes avivamientos. ¿Y saben por qué? Porque hay 144,000 judíos que van a predicar el evangelio. Hay 2 testigos de parte de Dios que van a predicar el evangelio y que los van a matar y que los van a exponer públicamente en Jerusalén y se van a levantar de entre los muertos. Y va a haber muchos nuevos creyentes que van a decir, sí era cierto, yo no lo creí, pero ahora el precio de creer va a ser ¿qué? No, no va a ser un tiro, va a ser... ¿Crees en Dios? Sí. Jesús es mi Salvador. ¿Crees en Dios? Sí. Y de eso nos habla Apocalipsis. ¿Vale? Entonces, después, hermanos, del tiempo angustioso, todos los que crean, hermanos, y termino con esto, muchos van a morir, los mártires de la tribulación, van a morir, hermanos. Sus cuerpos no sé si alcancen a ser sepultados o las bestias y las aves de rapiña se lo van a comer. Pero en la liberación, porque el Señor Jesús, hermanos, habrá de venir por segunda vez. No para levantar a su iglesia, porque su iglesia ya ha sido levantada, sino a traer para sí ¿a quiénes? Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Ezequiel va y dice, pero ¿cómo voy a predicar aquí en el panteón? ¿Cómo voy a predicar? Tú háblales. ¿Por qué, hermanos? Ese rato lo mencionaron los hermanos. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y todos esos huesos secos, hermanos, de cadáveres, dice que se le van a poner tendones, se les van a poner piel. ¿Por qué? Porque se van a levantar. Y Dios, hermano, todo su pueblo, hebreo, judío, de todas las naciones, los va a traer. Y todos, hermanos, los que hayan creído y estén escondidos en cuevas, van a entrar a reinar con Él 1000 años. Y todos los creyentes, hermanos, que hayan muerto, igual. Entonces Él vendrá con sus ángeles, pero hay otro grupo que lo acompaña, hermanos. Zacarías 14 dice que sus santos. ¿Y quiénes son los santos? La iglesia. Híjole, hermanos, quería yo acabar hoy. ¿Tenemos otro domingo? Vamos a robarnos algún comentario hasta aquí, hermanos. Bueno, sí. De la salvación, hermano, desde Abraham, porque no se cuenta nada de Noé. Yo les decía a los hermanos, si saben algo de Noé, dadme información.
pero todo se habla desde Abraham. Es más, hay un pasaje que les mencionaba yo, de que vendrán de oriente, de occidente, dice, y se sentarán con Abraham, con Moisés, pero nunca saca a Noé. O sea, entonces desde Abraham hasta el fin del milenio, hermanos, escuchen, la salvación siempre es por gracia, por medio de la fe. ¿Por qué? Porque aquí se va a predicar el evangelio del reino, pero en el reino, el mismo Jesús que va a estar ahí reinando con David, se va a hablar acerca del reino eterno. Porque el milenio no es el fin, hermanos, sino que nuestro fin es ¿qué? La eternidad. Ahora, siempre ha sido por gracia, siempre ha sido por medio de la fe. ¿Qué le falló a los judíos? Que siguieron la letra. Fue su justicia, lo que ellos entendieron, lo que ellos comprendieron. Ellos no fueron humildes a recibir de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe, de creerle y de hacer las cosas en fe, porque todo lo que no proviene de fe no sirve. ¿Sí? Ahora, aquí cuando hablamos acerca de la gracia, efectivamente, en una forma más abierta, más abundante, Dios ha manifestado su gracia. ¿Qué es gracia? Lo que ya dijimos en el nuevo pacto es que Dios da todo a cambio de ¿qué? De nada. Termino con, bueno, sí, hermano, pero siempre ha sido por gracia, pero aquí es donde más se manifiesta, porque el Mesías príncipe es cuando vino, ¿sí? Y dio su vida. Aclaro una cosa, hermano. Jesús nunca dejó su divinidad. No se despojó de su deidad. Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Justo en la mañana estaba yo leyendo la transfiguración. Dice que estando ahí Pedro, Jacobo y Juan, ¿sé? ¿Por qué? Porque era Dios, manifestó su deidad y junto a él, ¿quién estaba? Interesante que era Moisés y Elías, no estaba Abraham. ¿Sí? Entonces, la gracia, hermanos, aquí vamos a decir como cantamos, aquí la gracia se derramó. Hoy es el tiempo. Aquí el precio va a ser la muerte de creer. Y antes era guardar la ley, guardarla pero en fe, no en mis fuerzas, no en cómo yo pienso. ¿Sí me estoy explicando? Eso es importante. Y en Adán, desde Adán, era en obedecer el decreto de Dios. ¿Algo más? ¿No, hermanos? ¿Vamos aprendiendo? ¿Sí, hermanos, sí o no? Anímenme. Duermo pocas horas. No, hermanos, es un deleite, hermanos, ¿sí? Y vamos a aprender. Mi objetivo es eso, que aprendamos, que tengamos las escrituras. Y algo que tengo en mi mente, no me quiero ir sin él. Entonces aquí, hermanos, el recogimiento, cuando Mateo 24, 25 sobre todo habla de que uno estará moliendo y uno será tomada y la otra, está hablando de los judíos, no de la esperanza bendita, no, está hablando de cuando Dios, el Rey, Jesús el Rey, va a recoger a su pueblo. ¿Cuál pueblo? ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha confusión entre lo que es el arrebatamiento y la segunda venida. Si aquí es segunda venida, ¿cuándo fue la primera? Aquí.
manso, humilde, lo crucificaron, lo mataron, pero aquí vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como un león, el león de la tribu de Judá. Amén. Bueno, nos vemos el próximo domingo. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Te ruego, mi Dios.